Disturbios sociales en las calles de la capital francesa. Los manifestantes afirman que solo la renuncia de Emmanuel Macron pondrá fin al caos. Para Emmanuel Macron y su gobierno, esto es solo el comienzo de una larga lucha sobre quién paga el precio de la reforma. Francia ha perdido a su tercer primer ministro en menos de un año. El gobierno francés acaba de colapsar porque se está quedando sin dinero. La deuda nacional aumenta y las agencias de crédito bajan la calificación del país. Eso es porque Francia no solo llegó al techo de la deuda, sino que le lanzó un balde. La crisis pone en riesgo a Macron y podría causar elecciones anticipadas. Mientras tanto, las tensiones entre Francia y la Unión Europea están creciendo cada día. Está acusando a Francia de gastar de manera imprudente, lo que podría dañar la moneda euro y el mercado común europeo. Surge la pregunta, ¿por qué ocurre esto y cuáles serán las consecuencias de esta crisis? Comencemos por analizar el núcleo del problema de Francia, es decir, su creciente deuda nacional. Vale la pena comparar a Francia con Alemania, un país que usa la misma moneda, está en el mismo bloque comercial y tiene aproximadamente el mismo nivel de desarrollo económico. Como ves en la gráfica, Francia y Alemania estaban casi iguales en 2008, con deuda menor al 70% del Producto Interno Bruto. Después Alemania eligió las hojas de cálculo y Francia los croissants y el ambiente. Desde entonces, ambos países han tomado rumbos muy distintos. La deuda de Alemania en relación al Producto Interno Bruto sigue estando por debajo del 70% hasta el día de hoy, mientras que la deuda de Francia ya se acerca al 120% del Producto Interno Bruto. Aquí no ocurre nada misterioso. Cada año, el gobierno francés gasta mucho más de lo que gana, lo que lleva a déficits crónicos y a un aumento de la deuda. De hecho, la última vez que Francia tuvo un presupuesto equilibrado fue hace más de 50 años. Deberían dejar de llamarlo déficit y empezar a llamarlo un estilo de vida. Pero verás, hay algo claro, la cuenta siempre llega. Para Francia, la factura es de 335 billones de euros, casi 4 billones de dólares. Y para entender qué tan grave es esto realmente, tenemos que mirar el mercado de bonos. Ahí es donde la gente compra y vende deuda gubernamental de países como Francia. La tasa de interés en el mercado de bonos nos dice cuánta confianza hay en el gobierno. Los inversionistas aceptan una tasa de interés más baja al comprar bonos en países financieramente estables. Pero cuando compran bonos en un país riesgoso, quieren una tasa de interés más alta como compensación. Esto es algo que se llama prima de riesgo, y está claro que la prima de riesgo de Francia está subiendo cada día. El interés de los bonos gubernamentales a 10 años en Francia está en 3.5% en este momento. En Alemania solo está en 2.7%. En el caso de los bonos gubernamentales, la diferencia de 80 puntos base es enorme. Puede que no parezca mucho, pero cuando hablamos de billones de dólares en deuda, empieza a sumar y a acumularse muy rápido. Para ponerlo en perspectiva, los bonos franceses a 10 años cuestan más que los de Grecia, que están en 34%. Grecia es conocida por ser el país más peligroso de la eurozona para prestar dinero, porque acaba de tener una gran crisis de deuda hace un par de años. Pero ahora los inversionistas parecen confiar más en Grecia que en Francia. El precio ya empieza a notarse. Este año, Francia pagará 66.000 millones de euros solo en intereses, unos 78.000 millones de dólares. Es más del 2% del Producto Interno Bruto mayor que el presupuesto de Francia para educación o su presupuesto para el ejército. Eso solo los hace como Estados Unidos, pero con mejor pan. Pero si nada cambia, en solo los próximos 4 años, estos pagos de intereses crecerán hasta convertirse en el mayor gasto para el gobierno francés. Sin excepción. Para quienes están fuera, parece evidente lo que Francia debería hacer. Debes equilibrar el presupuesto, gastar menos y recaudar más impuestos. Seguro Dave Ramsey estaría orgulloso. En lugar de eso, solo están cavando más hondo. En 2024, el déficit del gobierno francés fue del 58% del Producto Interno Bruto, y este año se prevé del 54%. Si continúan así solo unos años más, la deuda nacional subirá a un nivel en el que Francia ya no podrá reducirla nunca más. Este realmente es el peor escenario. Los pagos de intereses podrían obligar al gobierno francés a seguir adquiriendo cada vez más deuda. En algún momento, el mercado de bonos perderá la confianza y la tasa de interés subirá aún más.
Esto lleva a un círculo vicioso con más deuda y tasas más altas, lo que podría llevar al país a la bancarrota. Afortunadamente, esto se puede prevenir por completo y Francia aún no está en un punto sin retorno. Los analistas financieros sí están tomando en serio el escenario. Las agencias de calificación crediticia están degradando a Francia y Fitch Ratings bajó la calificación del país de AA- a A+, lo cual suena positivo, pero en el mercado de bonos realmente no lo es. Este movimiento coloca a Francia a varios niveles por debajo de sus pares. También muestra al mundo financiero que Francia es un país más riesgoso para prestarle dinero. Los enormes fondos de pensiones y aseguradoras podrían empezar a evitar los bonos franceses porque prefieren invertir en países con una calificación más alta por la seguridad. Si la demanda de bonos franceses desaparece, la situación de las tasas de interés solo empeora. Ahora, estoy seguro de que muchos de ustedes se están haciendo la pregunta obvia: ¿por qué está pasando todo esto en Francia? Después de todo, es un país rico con un Producto Interno Bruto per cápita más alto que el promedio de la Unión Europea. No parece razonable inundar el país de deuda, pero lo están haciendo. Ahora, el gobierno francés puede culpar a la crisis financiera de 2008 al COVID o a la crisis energética reciente. Y para ser justos, todos esos son buenos argumentos. Se creó mucha deuda durante estos años, con un déficit del 74% en 2009 y un déficit del 89% en 2020. Según la economía keynesiana, los gobiernos deben endeudarse en crisis para proporcionar un colchón. Pero en Francia, la deuda de estas crisis nunca realmente desapareció. En cambio, la deuda respecto al Producto Interno Bruto solo creció con el tiempo, debido al particular estado de bienestar de Francia. El gobierno otorga ingresos a los pobres, proporciona una red de seguridad social para todos los ciudadanos y da pensiones a las personas, además de patrocinar la atención médica y la educación. Es algo parecido al Seguro Social y Medicare aquí en Estados Unidos, pero mucho más generoso. Ahora, por supuesto, no quiero sonar como alguien que dice que todas estas son cosas malas. Pero al final del día, alguien tiene que pagar por eso porque el dinero tiene que salir de algún lado. Ahora, por supuesto, al pueblo francés le encanta esto porque es parte de su contrato social francés único entre el gobierno y el pueblo. Pero el precio es enorme. En Francia, los gastos del gobierno son aproximadamente el 57% del Producto Interno Bruto. Podrías decir que el gobierno controla más de la mitad de la economía, lo cual suena menos a capitalismo y más a un socialismo moderado con presupuesto para vino. Compáralo con Estados Unidos, donde los gastos del gobierno son el 36% del Producto Interno Bruto, y eso es combinando el gasto federal, estatal y local. El gobierno francés debe recaudar mucho dinero para costear esto, y la mayor carga es para los trabajadores. El 47% del costo laboral se paga al gobierno como impuestos sobre la renta y contribuciones sociales de empleados y empleadores. En esencia, los franceses trabajan para pagarle al gobierno de lunes a mitad del miércoles. Y además de eso, si tienes un trabajo muy bien pagado, tienes que pagar mucho más que eso, con impuestos y contribuciones que superan con creces la mitad de tus ingresos. Existe un impuesto al valor agregado del 20% sobre el consumo, salvo algunas excepciones. Las corporaciones deben pagar un impuesto del 25% sobre sus ganancias en Francia, y una contribución social extra del 33% si son grandes. Ahora, por supuesto, todo esto suena como mucho, pero estos impuestos aún no son suficientes para financiar todos los programas que ofrece el gobierno. Y eso es lo que está llevando al país a endeudarse. La mayor parte de esto se debe al sistema de pensiones francés, que es increíblemente caro. Una cuarta parte de todo el gasto público se destina solo a las pensiones, alrededor de 420.000 millones de euros, o el 14% del Producto Interno Bruto. Es más de lo que Francia gasta en educación, defensa, transporte público, investigación, justicia e infraestructura juntos. Además de todo esto, el costo ha estado creciendo muy rápido. Del último billón de euros que Francia ha pedido prestado en deuda, el 50% se destinó a pensiones. Ahora, en el balance general, el gobierno francés trata de ocultar esto lo mejor que puede. Por ejemplo, una parte del gasto en educación en realidad se destina a los maestros jubilados, es decir, a las pensiones. Lo mismo sucede con el gasto en defensa, donde una sexta parte va a pensiones de soldados jubilados. Ahora, ese es un truco contable muy útil si necesitas alcanzar el objetivo de gasto de la OTAN del 5%. Pero eso no va a ayudar contra Rusia.
a menos que la amenaza de 10.000 soldados retirados sea una nueva forma de disuasión militar. Pero una cosa está clara. El sistema de pensiones francés está fundamentalmente roto. Esto se remonta hasta su creación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, como muchos otros países, decidió crear un sistema de pensiones de reparto organizado por el Estado. Esto significa que los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales. En 1960 no era un problema. Cada 100 personas en edad de trabajar solo tenían que mantener a 18 jubilados, pero ahora cada 100 personas en edad de trabajar en Francia tienen que mantener a 36 jubilados. Las razones por las que esto se ha salido tanto de control son la disminución de la tasa de natalidad en Francia y el envejecimiento de la población. Pero la cosa es que los problemas demográficos de Francia ni siquiera son tan graves comparados con otros países desarrollados como Alemania o Italia. Aún así, el gasto en pensiones en Francia se descontroló más que en otros países. Esto se debe a un fenómeno único del sistema de pensiones francés, que es muy generoso. Con la pensión estatal obligatoria, los jubilados pueden recibir hasta el 50% de sus ingresos de los 25 años mejor pagados. También está ajustada a la inflación. El pago máximo para jubilados es de 47.000 euros anuales, unos 56.000. Eso es más alto que el Producto Interno Bruto per cápita del país. Además, las personas reciben pensiones ocupacionales obligatorias, lo que puede aumentar el ingreso hasta un 70 u 80% de lo que ganaban en su carrera. Esto no viene del Estado, sino de una cuenta individual. Aún así, es un buen extra. Además de eso, muchos jubilados también tienen un plan de pensión personal en el sitio. Sumando todo, los jubilados franceses ahora tienen ingresos relativos mayores que los adultos en edad laboral. En Francia, la jubilación no es una salida, sino una mejora. Es el único país en el mundo que tiene esto y está creando muchos problemas. Los adultos en edad laboral necesitan ingresos para comprar casa o formar familia. Tras 20 años, el 88% del costo laboral de los trabajadores va a los pensionados. Mientras tanto, los adultos franceses en edad laboral enfrentan una crisis de costo de vida. Otra cosa que realmente no tiene sentido es que los franceses se jubilan muy temprano, y sé que es un tema polémico. No deberíamos decidir cuándo se jubila la gente, pero si lo hacen antes, el gobierno paga más. En Francia, la gente se jubila antes que en otros países. En los años 80, el presidente francés bajó la edad de jubilación de 65 a 60 años. Desde entonces ha aumentado a 62 y luego a 64. Este último aumento en realidad provocó protestas masivas en París hace apenas unos años. Cubrimos eso en este canal. Sin embargo, 64 aún es bajo frente a estándares internacionales. En Alemania, la edad de jubilación ya es de 65 años y la están aumentando a 67. En Estados Unidos también la suben a 67. La razón es bastante sencilla. La gente vive más tiempo y no hay suficiente dinero para financiar jubilaciones más largas. Y claramente, Francia tampoco tiene dinero para esto. Con una esperanza de vida de 83 años, las personas tendrían 19 años de jubilación, lo cual se vuelve demasiado caro. Pero aumentar la edad de jubilación o recortar cualquier beneficio para los jubilados es políticamente imposible. A todos les agrada la idea de jubilarse temprano con una pensión gubernamental cómoda. La mayoría de la gente vota para mantener el sistema de pensiones como está, especialmente la generación boomer. Sin embargo, la gente no quiere financiar el sistema de pensiones con impuestos o contribuciones sociales más altos. Es la versión fiscal de quiero aplicaciones, pero también quiero comer pastel. Eso deja al gobierno con solo una opción, y esa es la deuda gubernamental. A la larga, esto causa problemas que simplemente son demasiado grandes. Como dijo la ex primera ministra francesa Michel Rocard, el problema de las pensiones puede hacer caer a varios gobiernos. Tenía toda la razón, ya que esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Así que hablemos de la crisis política. La deuda nacional y el sistema de pensiones se volvieron una gran crisis para Macron. Para entender esto, primero hay que ver cómo funciona la política francesa, ya que es muy diferente a la de otros países. Francia tiene un sistema multipartidista, con bastantes partidos políticos de izquierda, de derecha y de centro. El órgano legislativo más poderoso es la Asamblea Nacional, que tiene 577 miembros elegidos de 577 distritos. Es como el Congreso de Estados Unidos.
Para aprobar leyes, el gobierno requiere mínimo 287 escaños en la Asamblea. Ahora, los funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro que encabeza el gobierno, son nombrados por el presidente, el jefe de Estado. Este presidente es elegido en una elección nacional separada. Oficialmente, el presidente no se involucra directamente en la formulación de políticas, pero en la práctica, él está en el centro de la política francesa, eclipsando a los primeros ministros. Desde 2017, el presidente de Francia ha sido Emmanuel Macron. Él forma parte del Partido Renacimiento, que es un partido líder dentro de la coalición centrista Ensemble. Al principio, él era extremadamente poderoso, pero en 2022 su posición se debilitó significativamente. Ganó su segunda carrera presidencial, pero durante las elecciones legislativas su alianza perdió más de 100 escaños. Esto implicaba que Macron no podía aprobar leyes solo y debía negociar con otros partidos. En 2024 ocurrió el peor escenario para el presidente Macron. En las elecciones al Parlamento Europeo de ese año, Francia eligió a sus representantes ante la Unión Europea y el partido de extrema derecha, Reagrupamiento Nacional, ganó por amplio margen, obteniendo más del doble de votos que la alianza de Macron. La aprobación de Macron había caído mucho y las encuestas eran variadas. En 2024, entre 60 y 70% de los franceses desaprobaban al presidente. Entonces Macron hizo un movimiento muy inesperado. Tras los resultados de las elecciones europeas, disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas. Tal vez pensó que podría beneficiarse del sentimiento anti-rally nacional. Sin embargo, las elecciones anticipadas solo empeoraron su presidencia. Su alianza perdió otros 86 escaños, quedando en apenas 159 de 577. La Alianza del Frente Popular de Izquierda logró 180 escaños y se volvió la más grande. El Reagrupamiento Nacional de Derecha fue el que más escaños ganó, llegando a 142 de Saint-Bauais. Estos resultados generaron una situación imposible. Ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha tenían suficientes escaños para una mayoría, pero nadie quería trabajar juntos. Macron reconoció después que la elección anticipada trajo más división a la Asamblea Nacional, en lugar de soluciones para el pueblo francés. Tras anunciarse los resultados electorales, la primera ministra Attal renunció y Macron designó a Bernier como nuevo primer ministro. Pero solo duró unos meses. Su mayor reto fue aprobar el presupuesto de 2025 antes del plazo de fin de año. La deuda nacional aumentaba y el gobierno buscaba reducir el déficit de 60.000 millones de euros, unos 70.000 millones de dólares. Pero la izquierda y la derecha no apoyaron el plan. Esto provocó una moción de censura en la Asamblea Nacional en diciembre de 2024, la primera desde 1962. Bernier renunció sin presupuesto a la vista. Tras la caída, el presidente Macron designó al primer ministro Brouf. Para este trabajo imposible, el nuevo gobierno usó el artículo 493 de la Constitución francesa para aprobar presupuestos. Este artículo permite al gobierno pasar por alto la Asamblea Nacional y forzar una decisión, lo que permitió que el presupuesto se aprobara en febrero. El presupuesto contemplaba recortes de 30.000 millones de euros y aumentos de impuestos de 20.000 millones. No fue mucho, porque solo pudo reducir el déficit del 58% al 54% del Producto Interno Bruto, pero como suele pasar en la política, la oposición no estaba contenta cuando Braille intentó aprobar el presupuesto de 2026 con recortes de 44.000 millones de euros. Fue destituido en otra moción de censura. Breu ya sabía que lo destituirían antes de iniciar la votación. Tuvo la aprobación más baja de un primer ministro desde 1958. Su calificación de aprobación era como la de una aerolínea, la comida y el futuro de MySpace. Eso solo demuestra lo impopulares que son las medidas de austeridad en Francia. Pero Breu pronunció un último discurso que quedaría en los libros de historia, con palabras muy contundentes. Él culpó a la generación boomer por no preocuparse por la situación de la deuda. Él dijo: «Hemos roto el lazo de confianza entre generaciones, la base misma del contrato social. Los jóvenes se sienten como una generación sacrificada, atrapados en una forma de servidumbre de la que deben ser liberados. La verdadera conciencia también significa que la generación mayor debe unirse para aliviar la carga de la deuda que los jóvenes algún día tendrán que pagar». Desde el otoño, Macron ha nombrado a un nuevo primer ministro, el séptimo en su presidencia. Macron ha dicho que no renunciará a la presidencia hasta el final de su mandato en 2027.
Pero la realidad política es muy mala para el presidente francés porque su coalición centrista ha perdido mucho apoyo. En encuestas, Reagrupamiento Nacional lidera con 33% y el Frente Popular Nuevo tiene 25%. La coalición de Macron solo tiene un 15% y los republicanos están en un 11%. El Reagrupamiento Nacional ya no tiene ningún incentivo para cooperar y quiere una nueva elección anticipada lo antes posible. Para consolidar sus avances, la izquierda también está buscando posibles ganancias. Incluso si Macron no convoca a elecciones anticipadas, esta crisis podría dañar aún más su reputación. La gente busca alternativas y apoya más a la izquierda y derecha. Pero incluso cuando la izquierda o la derecha lleguen al poder en Francia, el problema del déficit no se resolverá. Eso es porque nadie realmente quiere resolver los problemas de fondo, solo quieren el poder. El año pasado, antes de las elecciones, el Frente Popular ya presentó sus planes económicos. Buscan aumentar mucho el gasto público, subir salarios a empleados del gobierno, dar más subsidios para vivienda y aumentar el gasto en salud y educación. También quieren bajar la edad de jubilación al nivel anterior a 2010, es decir, a los 60 años. Para financiar este programa, que va a costar bastante. Buscan imponer impuestos a la riqueza y quitar dinero a grandes corporaciones. Para 2026 buscan recaudar 150.000 millones de euros así. En palabras de un socialista francés, quieren sacar dinero de los bolsillos de quienes tienen los medios para darlo. Y quieren gastar la mayor parte porque reducir el déficit no es su prioridad número uno. Este programa económico ha provocado indignación y los críticos lo califican de una completa ilusión. El execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional afirmó que esto provocará que los empresarios abandonen el país. Pero la razón por la que tanta gente apoya un plan económico socialista tan radical es muy comprensible. Hay una creciente desigualdad de riqueza en Francia, con los adultos mayores acumulando una gran cantidad de capital. Los trabajos simplemente no pagan como lo hacían hace 60 años. Esto lleva a otro fenómeno, que es la riqueza heredada. En Francia, el 60% de la riqueza es heredada y sigue aumentando rápidamente. Para el año 2040 se heredarán 9 billones de euros o más de 10 billones de dólares a los hijos, y la herencia alcanzará el 20% del Producto Interno Bruto. Eso es genial cuando tus padres son ricos, pero cuando tu herencia no es tan grande, tienes un gran problema. Especialmente si te cobran impuestos hasta arruinarte. Sin embargo, no todos apoyan los impuestos a la riqueza. El Reagrupamiento Nacional, otro aspirante al poder, también recibe mucho apoyo. Un legislador del partido lo prometió. No dejaremos que el déficit se salga de control. No usaremos ningún margen de maniobra que Francia ya no tiene y romperemos con los 50 años de déficit sistemáticos. Sin embargo, cuando ves la solución que están ofreciendo, no está claro cómo van a lograrlo. Algunas de sus propuestas son eliminar los vacíos fiscales y quitar la burocracia gubernamental. También quieren recortar la asistencia social para inmigrantes y restringir el acceso a asilos de refugiados costosos, lo cual resuena fuertemente con el público. También buscan reducir el gasto en políticas contra el cambio climático. También quieren obtener descuentos de la Unión Europea en sus contribuciones. La mayor parte del dinero del gobierno se destina a pensiones para adultos mayores, no a estas cosas. En este tema, el Rally Nacional nunca va a ceder. Por un tiempo. También argumentaron reducir la edad de jubilación de 64 a 60 años, aunque ahora dicen que solo es para las personas que ya trabajaron 40 años. Está claro. Los grandes partidos no quieren recortar pensiones y quienes sí lo proponen son aplastados en encuestas. Pero hay toda una capa de la historia que aún no hemos tocado. Y esa es la relación de Francia con la Unión Europea, que está empeorando rápidamente. Verás, toda la deuda creada en Francia está denominada en euros, una moneda que es utilizada por 20 países diferentes. Francia forma parte del mercado único europeo con otros 26 países. Como todos dependen unos de otros, la Unión Europea ha establecido varias reglas para proteger la moneda y el mercado. En uno de los tratados, llamado Maastricht, decidieron que el déficit máximo podría ser del 3% del Producto Interno Bruto y la deuda nacional máxima podría ser del 60% del Producto Interno Bruto. Recientemente, estas reglas cambiaron, porque en una crisis económica se permite a los países tener un déficit superior al 3%.
Y cuando los países superan la regla del 60% de deuda respecto al Producto Interno Bruto, solo tienen que reducir la deuda nacional de manera gradual. Pero mientras que varios países cumplieron con estas reglas, como Alemania y los Países Bajos, algunos países simplemente las han ignorado por completo. Esto provocó la crisis económica de la eurozona, cuando varios Estados miembros tenían deudas fuera de control. Tuvieron que recibir ayuda de otros para evitar el colapso. Esto casi rompe el proyecto de la Unión Europea, porque los países con finanzas sanas no querían rescatar a los países disfuncionales. Para evitar que esto volviera a suceder, la Unión Europea mejoró su supervisión y lanzó el procedimiento de déficit excesivo, con posibles sanciones contra los países que ignoraran la regla del 3%. Pero hoy en día, los países están ignorando de nuevo la regla, y Francia es el mayor ejemplo. El país tiene un gasto deficitario muy superior a las normas de la Unión Europea. Por eso la Unión Europea lanzó recientemente este procedimiento de déficit excesivo contra Francia, diciendo que la deuda de Francia crea un alto riesgo a mediano plazo. La Unión Europea podría exigir que Francia pague una multa a otros países. Eso nunca ha pasado antes y probablemente nunca pasará debido a las consecuencias políticas. Existe un riesgo de que Francia siga al Reino Unido y abandone la Unión en el Brexit, porque a los países no les gusta ser controlados por otros. Pero la Unión Europea no puede quedarse de brazos cruzados. Francia es la segunda economía más grande de la Unión Europea, y si no sigue las reglas, nadie lo hará. Italia tiene una deuda del 135% del Producto Interno Bruto y la Unión Europea exige que la reduzcan. Pero si Francia no lo hace, Italia tampoco lo hará. Lo mismo ocurre con Polonia, que también ha activado un procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea, con un déficit del 66% del Producto Interno Bruto el año pasado. No quieren desacelerar porque argumentan que el gasto deficitario impulsa el crecimiento y la inversión, y afirman que pueden hacerlo sin problemas de deuda a largo plazo. Aún así, el gasto excesivo podría causar problemas importantes en el futuro, especialmente cuando Francia entre en una crisis financiera. La Unión Europea no permitiría que Francia se declare en bancarrota, ya que causaría el colapso del mercado europeo y del euro. Pero en Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y otros países, la opinión pública podría volverse contra Francia y la Unión Europea. ¿Para qué tener moneda y mercado compartidos si otros siguen causando problemas? Así que este tema de la crisis de la deuda francesa es muy importante, tanto para el futuro de Francia como para el futuro de Europa. Un colapso no es inminente todavía, pero si no se abordan los problemas podría ponerse muy feo. Para alguien externo, esto podría parecer extraño. Después de todo, ¿no pueden las personas ver que su gobierno se está quedando sin dinero? ¿Y no pueden aceptar que el gobierno tendrá que hacer recortes, especialmente en las pensiones? Ahora, estas parecen preguntas razonables, pero la cosa es que el mismo problema está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos, el déficit fue 64% del Producto Interno Bruto el año pasado, mayor que en Francia. La deuda, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, con 119% supera a la de Francia. La razón es simple. Se debe al enorme paquete de gastos que ambos partidos siguen aprobando. Hay un problema similar ocurriendo en el sur de Europa, donde están luchando con lo mismo. También hay problemas de déficit y deuda en países asiáticos como Japón, así que es realmente universal. Y a veces te hace preguntarte, ¿a quién le debemos toda esta deuda? Así que terminemos con la famosa cita de Thomas Sowell, que explica esto bastante bien. La primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo desean. Pero la primera lección de la política es ignorar la economía, y la segunda lección es culpar al último tipo.